El babuino es un primate de tamaño mediano que se localiza en muchos sitios diferentes de África y en unas pocas localizaciones de Arabia. Son animales mamíferos, altamente sociables y extremadamente inteligentes que son capaces de estrechar lazos con otros miembros de la manada que pueden llegar a durar de por vida. Se adaptan con bastante facilidad al medio, aunque su población se está viendo reducida a causa de la caza y la deforestación. Características de los babuinos. Los babuinos son primates vertebrados fuertes que pasan su día a día mayoritariamente en el suelo. Poseen un largo hocico y cabeza grande, donde guardan comida en bolsas situadas en sus mofletes. Por lo general los machos son casi el doble de grande que las hembras, aunque su tamaño varía según su especie. Poseen una dentadura muy afilada que les permite defender al grupo frente a depredadores. Su pelo es largo y llegan a los hombros, tienen manchas características y su cara no tiene pelo. Su curcusilla, rabadilla, tiene una protección acolchada de piel dura. También poseen una curvatura al final de su espina dorsal que les hace característicos. Los babuinos poseen unos pulgares retráctiles que les posibilita la manipulación de ramas, hojas y raíces de los árboles. Casi siempre van en grupo buscando comida, son animales con un apetito insaciable, y se alimentan desde pequeños insectos y frutos hasta liebres y antílopes. Hábitat de los babuinos. Los babuinos habitaban toda África y gran parte de Arabia, y a pesar de que siguen siendo muy habituales, su hábitat natural va descendiendo alarmantemente. Tienen un gran abanico de hábitats como sabanas, planicies rocosas, desiertos y selvas tropicales siempre que tengan un buen suministro y cantidad de agua. Son adaptables, o pueden encontrar una manera de vivir, en casi cualquier hábitat, siempre y cuando puedan encontrar agua y comida. Los babuinos pasan su tiempo principalmente en el suelo, pero pueden trepar a los árboles para dormir, vigilar y escapar de los depredadores. Sus depredadores incluyen humanos, leopardos, leones y guepardos. Tipos de babuinos y localización. Si viajas a las sabanas secas de Arabia o a las sabanas boscosas de África Occidental, es posible que te encuentres con babuinos en su hábitat natural. Hay 5 especies de babuino en total. 4 de ellos, el chagma, el oliva, el amarillo y el guineano, viven en las sabanas africanas. El babuino de hamadryas vive en las costas del Mar Rojo en África y Arabia. Chagma. El más grande de las clases de babuino, el papión chagma también conocido como babuino chagma, papión negro o Papio ursinus, varía de color amarillo gris a negro, y vive en el sur de África al sur del río Zambezi. Su hábitat incluye zonas boscosas, semidesiertos y praderas subalpinas de la zona montañosa de Drakensburg. Pueden encontrarse en los países africanos de Angola, Botswana, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue. Al igual que otras especies, el chagma pasa gran parte de su tiempo en el suelo, pero puede trepar a los árboles para dormir o alejarse de los problemas. Babuino oliva. El babuino oliva, también conocido como papión de Anubis o babuino de Anubis, se caracteriza por su color gris verdoso, es uno de los babuinos más grandes, ocupando el oeste y el este de África. Hacen su hogar en una variedad de ambientes, incluyendo pastizales abiertos por áreas boscosas. También viven en bosques húmedos cerca de las áreas donde la gente se ha asentado. El babuino de Anubis en Etiopía vive en todas las áreas, desde el fondo del valle hasta la meseta, a unos 600 metros de altura. Los de Eritrea viven en las tierras bajas áridas y húmedas junto a bosques y sabanas. Babuino amarillo. El babuino amarillo, Papio cynocephalus, más pequeño que el oliva y el chagma, vive en África Central desde la costa oeste hasta la costa este. Su hábitat se distribuye en Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Tanzania, Kenia y Somalia. El babuino amarillo vive en sabanas, bosques abiertos y áreas boscosas. Tienden a permanecer cerca de fuentes de agua como pantanos y aguas subterráneas en los bosques debido a la cantidad limitada de agua que reciben sus territorios. Esta especie de babuino también puede vivir cerca de zonas agrícolas rurales donde se ha asentado la gente. Babuino de Guinea. El babuino de Guinea, Papio papio, es el más pequeño de la especie, con machos caracterizados por una capa de pelo. Su hábitat se encuentra principalmente en África Occidental. Esta especie de babuino en particular habita en Gambia, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania, Senegal y Sierra Leona. Pasan la mayor parte de su tiempo en tierra y pueden viajar largas distancias. La población de babuinos de Guinea ha disminuido debido a que la agricultura y la tala de árboles han destruido su hábitat. Hamadryade.
El babuino hembra de Hamadryade, o Papio hamadryas es marrón, los machos son gris plateado. Su hogar son las costas africanas y árabes a lo largo del Mar Rojo. Esta especie de mandril se encuentra entre acantilados en las zonas rocosas del desierto, y en las praderas de las zonas semidesérticas. Durante el día, esta especie se dispersa en busca de alimento, y se reúne en pequeños grupos por la noche. Los babuinos de Hamadryas viven en Etiopía, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Alimentación de los babuinos. Los babuinos son omnívoros y comedores oportunistas y, aficionados a los cultivos, se convierten en plagas destructivas para muchos agricultores africanos. Comen frutas, pastos, semillas, corteza y raíces, pero también tienen gusto por la carne. Se alimentan de aves, roedores e incluso de crías de mamíferos más grandes, como antílopes y ovejas. Reproducción. Los babuinos, al igual que otros muchos primates, no tienen una época específica de cópula, se reproducen en cualquier época y estación del año, aunque sí que hay mayor índice de cría cuando llega la primavera. Cuando la hembra está preparada para aparearse, el macho alfa luchará contra los otros babuinos para poder aparearse salvajemente con la hembra. Aunque la hembra se emparejará con muchos machos distintos. Su gestación, vivípara, tiene una duración aproximada de 6 meses, y solo paren a una cría que instantáneamente se agarran a la madre. Los machos jóvenes son permitidos en el grupo hasta que mudan el pelaje unas 8 semanas más tarde, donde son expulsados del grupo, y tienen que buscarse la vida por sí mismos hasta encontrar un grupo donde poder probar sus habilidades y ser aceptados. Las hembras, sin embargo, permanecen con su madre y a veces se hacen inseparables. Las hembras viven en el mismo grupo donde nacieron. Depredadores. Los babuinos están entre los más grandes de todos los monos, y pueden ser extremadamente peligrosos cuando sienten la necesidad de serlo. Casi siempre viven y viajan en grandes grupos conocidos como tropas. Los machos pueden llegar a ser animales fuertes, de constitución fuerte, atléticos y de tamaño relativamente grande, y son muy agresivos, ruidosos y muy intimidantes cuando son provocados, asustados o excitados. Poseen dientes caninos muy afilados y largos que pueden desgarrar fácilmente la carne, y bostezan para mostrar sus armas mortales como advertencia o disuasión para sus enemigos. Los machos más grandes defenderán ferozmente al resto de la tropa contra la mayoría de las amenazas de los depredadores. No es de extrañar que los babuinos tengan muy pocos depredadores naturales, pero no son intocables, ya que comparten su hábitat natural con otros animales peligrosos que los ven como alimento. Los babuinos están constantemente observando sus alrededores en busca de peligro proveniente de los depredadores, y algunos de ellos incluso tendrán la tarea de actuar como vigías para el resto de la tropa. Una vez que un depredador es visto o detectado, un mandril activará una alarma con sonidos de llamada como ladridos fuertes o gritos para advertir o alertar a otros mandriles de la tropa de la amenaza. Entonces, de repente, los monos intentarán escapar rápidamente simplemente huyendo, o escalando rápidamente muy alto en los árboles más cercanos, donde se sienten más seguros del peligro. O la tropa puede elegir en su lugar montar una defensa contra el depredador. Aquí hay 6 depredadores naturales de babuinos en la naturaleza. Leopardos. Los leopardos son los principales depredadores de los babuinos en África, y los babuinos a veces forman una parte importante de su dieta. Los leopardos llevan vidas solitarias, siendo principalmente activos de noche, y son cazadores muy oportunistas. Durante el día, los babuinos son muy activos, están muy alerta y tienen una visión clara y nítida a la luz, y si se encuentran con un leopardo, por lo general termina con el gato siendo ahuyentado por los machos más grandes de la tropa. Los leopardos suelen evitar a los babuinos durante el día, y en este momento es muy arriesgado y difícil cazarlos, pero pueden atrapar a un mandril solitario que tiene que alejarse demasiado de la seguridad del resto de la tropa. Leones. Los leones también se alimentan de babuinos, no tanto como los leopardos, pero cazan a los monos a cualquier hora del día o de la noche. Por lo general, los leones atrapan a los babuinos acechándolos silenciosamente en el suelo usando la hierba larga, el matorral y la maleza, y luego lanzan su ataque en el momento adecuado. Al igual que su primo el gato moteado, los babuinos no son normalmente la presa preferida de los leones. Los grandes gatos prefieren a los grandes mamíferos con pezuñas como presa, búfalos, cebras, ñus, etc., pero siempre que su presa habitual es escasa, los babuinos están ciertamente en el menú de los grandes gatos. Cocodrilos.
Un cocodrilo del Nilo puede matar, y se comerá casi cualquier animal que encuentre en el agua, y eso definitivamente incluye a los babuinos. Los babuinos deben beber agua al menos una vez al día o dos, por lo que tienen que hacer regularmente viajes muy peligrosos a las orillas de ríos, lagos y abrevaderos para obtener agua. Mientras los babuinos van a beber agua, los cocodrilos nadan silenciosamente cerca de las orillas completamente sumergidos bajo el agua, virtualmente invisibles hasta que se acercan lo suficiente para salir del agua con sus mandíbulas inmensamente poderosas, y agarrar a los monos en un apretado agarre mortal. Si los babuinos están cruzando el agua, los cocodrilos simplemente nadan de cerca, y luego arrastran a los monos bajo el agua hasta la muerte por ahogamiento, lo que facilita la comida. Los babuinos pueden nadar, pero están completamente indefensos en el agua contra los ataques de los cocodrilos. Hienas. Las hienas prefieren cazar los mamíferos con pezuñas más grandes de la sabana africana como su presa, al igual que los leones, y suelen cazar en manadas. Los babuinos no son la presa favorita de las hienas, la depredación de las hienas de los babuinos no es común, y por lo general las hienas no molestan a una tropa de babuinos, ignorando en gran medida a los monos cada vez que uno u otro pasa cerca. Pero en raras ocasiones, las hienas se aprovechan de los babuinos si surgen buenas oportunidades, especialmente las hienas manchadas. Las hienas tienen mandíbulas muy poderosas que pueden aplastar fácilmente los huesos, y son muy fuertes y lo suficientemente grandes depredadores capaces de matar babuinos, incluso solos. Pero muchas veces, un solo mandril macho adulto es muy capaz de defenderse de una hiena solitaria y ahuyentarla. Sin embargo, contra una manada de hienas, la amenaza de depredación para los monos es mucho mayor. Pitones. Las pitones de roca africana son una de las serpientes más grandes y largas del mundo, no son venenosas. Pueden crecer hasta una longitud de 6 metros o más, con cuerpos enormes y robustos llenos de músculos gruesos, y matan a sus presas exprimiéndolas hasta la muerte, lo que se conoce como constricción, antes de comerlas tragándolas enteras. Las pitones adultas pueden capturar, matar y comer presas muchas veces más grandes que su propio tamaño, y se sabe que se alimentan de babuinos. Las pitones de roca típicamente atrapan babuinos mientras no están conscientes, durmiendo en las ramas de los árboles, descansando en el suelo, o mientras están ocupados buscando comida. Se sabe que algunas serpientes venenosas matan a los babuinos adultos con el veneno de sus mordeduras mientras los monos duermen o descansan en los árboles, pero por lo general no terminan comiéndose a los babuinos, especialmente a los adultos, ya que son demasiado grandes para ser tragados por las serpientes venenosas de África. A menudo se presume que los babuinos encontrados muertos en árboles sin lesiones aparentes o signos de enfermedad han muerto por el veneno de las mordeduras de serpiente. Los babuinos adultos pueden defenderse fácilmente de una amenaza de cualquier serpiente, pero solo si la serpiente ha sido vista con suficiente antelación. Águilas. Por lo general, son los bebés y los babuinos jóvenes los que son presa de las águilas, ya que pueden ser fácilmente transportados, pero en muy raras ocasiones, los babuinos subadultos, e incluso algunos babuinos adultos pueden ser tomados como presa por estas águilas también. La mayoría de las veces, los babuinos adultos pueden defenderse con éxito de los ataques del águila, disuadiendo a las águilas de intentar aprovecharse de los babuinos jóvenes o bebés más vulnerables, o simplemente de ser expulsadas por completo. Aún así, la mayoría de las madres adultas con babuinos no corren el riesgo de que sus crías sean arrastradas, y por lo general agarran rápidamente a sus bebés, y los abrazan con fuerza una vez que se ha avistado un águila grande cerca, especialmente si se trata de cualquiera de las 3 especies mencionadas aquí. Estado de conservación de los babuinos. El babuino es un animal altamente adaptable, capaz de explotar diferentes ambientes. Incluso cuando los seres humanos despejan zonas de cultivo o desarrollan infraestructuras en la tierra, son capaces de explotar nuevos recursos alimentarios, incluidos los productos agrícolas y los residuos. Cultura popular. El Rey León es una película de 1994, un personaje de esa franquicia es un babuino llamado Rafiki, que vive en un árbol llamado Casa Baobab cerca de la cueva del rey. Su personaje se caracteriza por ser un viejo sabio con dotes chamánicas. Es un personaje recurrente que aconseja a Simba, León, Timón, Suricato, y Pumba, Facóquero, en la franquicia de El Rey León. Rafiki es un babuino del Rey León, escena mítica de Rafiki creando la pintura para dibujar a Simba en su árbol.